Congreso Futuro también llegó a Emprender es Clave. Estamos aquí en el estudio con Gabriela Arriagada. Ella es investigadora del CENIA y académica UC. Si usted la está viendo a través del canal de YouTube, dirá cómo una mujer tan joven es académica. Y de hecho fue la primera pregunta que le hice antes de entrar al estudio. Ella tiene 32 años, se ve bastante más joven y es la académica más joven que hay en este instituto. ¿Cierto, Gabriela? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Bueno, la juventud de algo sirve, así que mucho entusiasmo para hacer mi vida académica, pero también para lo que se está hablando en Congreso Futuro. De todas maneras, bueno, a ti te toca mañana exponer en Congreso Futuro y tu tema es explorando la ética, diversidad y empatía en la inteligencia artificial. Temazo. ¿Cómo vas a consolidar todo en una sola charla? Bueno, eso siempre es un desafío y yo creo que ayuda mucho también la labor de docencia que uno hace, es esta idea de poder tomar conceptos complejos y explicarlos en fácil, como me gusta decirlo a mí. Y en esa charla lo que yo quise abordar, el título del Congreso este año es ¿qué humanidad queremos ser? Y para mí esa no es una pregunta trivial y yo creo que tenemos que primero entender este nuevo paradigma que tenemos con la inteligencia artificial, que lo queramos o no, llegó para quedarse. Entonces, entendiendo eso, desde mi perspectiva y desde lo que yo hago, básicamente es cómo entendemos también el nuevo paradigma ético, ya lo que se conoce como una ética aplicada tal cual, a la inteligencia artificial. Tal cual. Bueno, de hecho, Gabriela, ya la inteligencia artificial existe hace harto tiempo, pero el año pasado como que tuvo una irrupción así y permeó todos los estamentos de la sociedad. Entonces, una de las cuestionamientos era precisamente la ética. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estos videos que se pueden hacer con inteligencia artificial? De hecho, las voces se pueden imitar con inteligencia artificial y la legislación todavía no está tan clara en cuanto a esto. ¿Cómo has visto tú que ha ido transformándose el diálogo entre los científicos en cuanto a la inteligencia artificial? Es súper interesante porque de alguna manera uno cuando conoce inteligencia artificial, como bien tú dices, viene desde hace décadas y en realidad siempre ha sido herméticamente matemática y computacional, ha sido algo que se ha transformado en una esfera bien abstracta y lo que pasó en estos últimos años es que cambió su aplicación. Ahora la vemos en usuarios comunes y corrientes, en ciudadanos, en toma de decisiones, a nivel político, de gestión. Y eso significa que necesariamente hay cuestionamientos éticos de los que nos tenemos que hacer cargo. Yo he podido participar en alguna de las mesas de la Comisión de Futuro del Senado, donde pudimos entre académicos, gente de la industria, científicos, legisladores, conversar este tema y fue muy interesante también ver cómo ahí se armaba una discusión que justamente se abría mucho más a estos paradigmas y que ya no estamos viendo esto como un solucionismo o un tecnicismo, esta idea de tenemos que generar inteligencia artificial por generarla. Las preguntas claves son ¿para qué? Y lo que yo voy a abordar también en la charla es ¿para quién? Entender para quién la estamos diseñando y cómo justificamos eso éticamente. Bueno, de hecho tú el año pasado hiciste un libro, y escribiste un libro que se llama Los sesgos del algoritmo, que propone ir más allá de una visión centrada únicamente en el desarrollo tecnológico. Porque en el fondo, como dices tú, este enfoque es bastante más amplio y tiene que tener en cuenta el impacto social que también produce al integrar todos estos elementos tecnológicos, ¿cierto? Sí, y gran parte de mi trabajo también ha sido un poco alfabetizar técnica y éticamente incluso a colegas que trabajan, que por mucho tiempo nosotros vemos, también hace poco publiqué un artículo que habla sobre cómo integrar la ética de la inteligencia artificial en el currículum, porque una cosa también es cómo formamos nuevos científicos, cómo además tenemos que hacerlo transversal, ya no es solamente el ingeniero, estamos viendo sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos que tienen que lidiar con inteligencia artificial, entonces incorporarlo en el currículum no es algo trivial hoy en día y es muy importante también entender algo de la ética. Usualmente la ética la asociamos con esta idea de te voy a decir que no tienes que hacer, ¿cierto? O cómo te tienes que comportar. O cómo te tienes que comportar, normativo, ¿cierto? Poniéndonos reglas. Lo que yo planteo es que si bien eso es una parte de lo que podemos ver en la ética es un aliado metodológico. La ética nos permite, trabajada a través de diferentes metodologías de investigación y científica, nos permite ser
mejores científicos, hacer mejor ciencia. Entonces, muchas de las cosas que yo trabajo tienen que ver con eso, con cómo formulamos un problema, cómo escogemos una variable. Esas son decisiones éticas, no son únicamente técnicas. Y eso es más que nada lo que yo trato de plantear también y explico un poco en el libro. Cómo podemos llegar también a pensar en la ética de inteligencia artificial como una cuestión sociotécnica. No es solo técnica, sino que también social. Social. Oye, qué interesante lo que estás diciendo. Fíjate que hace 2 días vino acá a Emprender es Clave Pablo Zamora. Cofundador de Notco, presidente ejecutivo, director ejecutivo de Fundación Chile, y precisamente con él tuvimos una conversación también súper profunda de cuál es la responsabilidad de los científicos en involucrar a la sociedad común y corriente, a mí, a las personas que nos están escuchando, a entender la ciencia. Históricamente la ciencia y las artes, las bellas artes, se han entendido como parte de una élite intelectual, una élite cultural, y es responsabilidad también de los propios científicos de poder hablar en un lenguaje, como tú muy bien decías, en un lenguaje que sea entendible, para que nosotros también vayamos sensibilizando y no nos sintamos que somos unos pobres aves que no entendemos nada. Es que yo creo que aquí hay casi un imperativo ético. Yo lo veo como una responsabilidad del hecho de que yo sea académica, que esté en una universidad como la Universidad Católica, que tiene incidencia pública, que además recibe fondos públicos, que tenemos un nivel de gestión muy importante dentro del país y de Latinoamérica. Entonces, para mí es una responsabilidad que seamos capaces de llevar el conocimiento a la sociedad. O sea, el conocimiento no se puede quedar en 4 paredes, el conocimiento no es para los que estamos pensando esto, el conocimiento se hace vivo y tiene un significado cuando llega e impacta a la gente, cuando llega a soluciones, cuando tú puedes hablar con alguien que está en el Congreso y decirle, diputado, senador, yo no creo que esta sea la manera de legislar o creo que lo está haciendo muy bien. Como expertos tenemos esa necesidad esa de responsabilidad. Sí. Esa responsabilidad que es tremenda. Oye, me gustaría saber un poquito cómo son tus alumnos. Tú tienes 32 años, como decía, eres la académica más joven aquí de esta área. ¿Cómo pero te ves exactamente de la misma edad de tus alumnos, me imagino. ¿Cómo afrontas tú también esta relación que tienes con tus alumnos? ¿Cómo te ven ellos a ti? ¿Cómo se ha ido formando también esta relación? La verdad que es bien interesante porque en estos años de carrera, desde que empecé a trabajar en la Universidad Católica, hace 2 años atrás, oficialmente, yo he tenido diferentes estudiantes. Claro, me llegan los que vienen de 18, 19, ¿cierto? Pero también hago clases de magíster o de posgrado donde tengo estudiantes que, por ejemplo, son gerentes de Enel, una cosa así, en el magíster de inteligencia artificial de la UC, también diplomados, profesionales de diferentes áreas, con una trayectoria maravillosa. Mis estudiantes, independiente de la que tengan también, estoy en un programa que es de formación senior, de adulto mayor. O sea, imagínate, he podido aprender a conocer gente de sobre 75 años con unas mentes brillantes. Y en realidad, mi relación con los estudiantes, si bien tiene un nivel de asimetría, en el sentido que, claro, yo soy la profesora, yo voy a enseñarles algo, la disposición que yo siempre tengo es: venimos a aprender en conjunto. Es que eso es, yo creo que también la educación va para ese lado, o sea, ya no, esta paradigma que tenemos que el profesor está ahí al lado del pizarrón y los alumnos sentados escuchando, ahora más bien se hacen como discusiones en torno a cierto tema. Por supuesto que tú tienes más conocimiento en ciertas áreas y se agradece muchísimo que uno pueda aprender de ti, pero yo también siento que esta como sinergia que se va dando también entre alumnos, profesores, académicos, que uno va aprendiendo de todos un poco. Y yo creo que esa también es una disposición muy importante que yo creo que tenemos que tener en la academia, que es la humildad intelectual. Todo lo que yo aprendo de mis estudiantes, de sus experiencias de vida, de su manera de entender el problema, yo no tengo todas las soluciones y yo no soy quien tiene todo el conocimiento, sino que quizás yo tengo herramientas que nos sirven para encontrar algo juntos. Y yo creo que ese es el enfoque que normalmente tengo con mis estudiantes. Qué lindo concepto dijiste, Gabriela. Humildad intelectual, que tantas veces ha pasado. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de periodismo, el siglo pasado, lo puedo decir, el siglo pasado, leí a una artista intelectual que ella se autodefinía como con un lenguaje críptico. Por lo tanto, escribía libros solamente para un grupúsculo que eran como 15, 20 personas que entendían lo que ella decía, nadie más. Y yo desde ahí tengo... O creían entenderlo. Pero de verdad, eran personas que la conocían a ella y yo dije, esto no puede ser.
¿cómo puede ser tan elitista el arte, que se supone que es uno de los elementos más importantes para una sociedad? ¿Cómo puede ser que ella conscientemente escriba en este lenguaje críptico que nadie entienda? Así que a mí me parece que lo que tú estás haciendo también desde la academia es súper interesante, y sobre todo con un tema que la inteligencia artificial, que es tan nuevo porque como ha permeado recién en todas las aristas de nuestra vida, súper interesante lo que estás diciendo también, y que tiene que ver con la inclusión, ¿cierto? Sí. ¿Cómo incluir, tú también decías ahí, distintos estamentos, personas mayores, gerentes, personas de 18 años, o sea, de todo, de todo? Sí, es bien interesante porque, bueno, gran parte de lo que yo hago, usualmente yo siempre hablo, yo no investigo solamente cosas porque que sean interesantes, yo investigo cosas que me son importantes personalmente. Yo misma soy una persona discapacitada, yo soy autista, y eso también me ha significado a mí entender y tener diferentes dificultades a lo largo de mi vida, a nivel social, a nivel personal. Y he aprendido mucho también de otras personas con discapacidades. Y eso significa para mí que yo, asimismo, como siento una responsabilidad de transformar mi conocimiento en una herramienta pública y social, también siento que es importante que como académicos reconozcamos esas minorías que siempre han sido constantemente invisibilizadas, y por eso gran parte de mi trabajo se basa desde reconocer los géneros, particularmente mujeres, no binarias, ¿cierto? También a otras minorías no representadas como personas mayores y personas discapacitadas. Creo que también, éticamente hablando, volviendo a la ética, asumo esa responsabilidad, porque creo que tener una ventana que nos permita entender mejor qué significa, qué viven estas personas, cuáles dificultades tenemos en el día a día, significa que entonces podemos generar inclusiones reales, claro. No inclusiones que es como, consideré esto y es una ilusión de inclusión. La inclusión real se hace con la experiencia de esas personas, no sin ellas. De todas maneras, estamos conversando con Gabriela Arriagada, investigadora del CENIA y académica de la UC. Hoy estamos conversando acerca de la charla que va a dar mañana en el Congreso Futuro 2025, que se llama Explorando la ética, diversidad y empatía en la inteligencia artificial. ¿A qué hora vas a dar tu charla? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana, y se puede, para quienes no asistan presencialmente, también se puede ver a través de congresofuturo.cl. Me parece que van a estar grabadas. Ya. Van a estar disponibles porque es en la sala multimedia 2. Ya, perfecto. ¿Viste la inauguración del Congreso Futuro? Sí. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Yo encuentro que como que cada año se van superando cada vez más. Yo creo que fue impresionante. Fue bien impresionante. Yo vi un video nomás. Sí, pero yo creo que eso nos lleva también a ese puente. O sea, parte de la charla que yo hablo es puente entre humanos y máquinas. O sea, también entender cómo podemos llegar a revivir ciertos momentos, ¿cierto? Cómo podemos llegar a conectarnos con el pasado a través de la tecnología y mantener vivo ese conocimiento, esa experiencia antigua. Yo creo que es muy relevante, y también he aprendido mucho de eso con mis estudiantes que son personas mayores, porque es volver a una historia. Y creo que gran parte de lo que se está haciendo también a través de estas intervenciones artísticas, tecnológicas, como por ejemplo reviviendo, entre comillas, a Violeta Parra, y poder volver a escuchar su voz, verla, sentirla, nos lleva a otro estado. Y no estamos tampoco siendo tan disruptivos. Sabemos que es un holograma, por así decirlo, sabemos que no es real, pero nos evoca, nos lleva a otra instancia de reflexión, y yo creo que eso es súper importante. Es súper interesante. De hecho, leí ahí una entrevista, un testimonio de una persona de 93 años que fue ayer al Congreso Futuro y que por primera vez le pusieron esos lentes como multimedia, de realidad virtual, que dice que se mareó un poco, pero que es segundo año que va al Congreso Futuro y que le fascina. O sea, también yo creo que en esta sociedad que está envejeciendo a pasos agigantados, donde hay baja natalidad, nosotros ya desde hoy tenemos que empezar a, ni siquiera incluir, tenemos que empezar a convivir todos. O sea, creo que es súper interesante que hubiera, por ejemplo, que lo conversamos con otra entrevistada que tenían una plataforma, que hubiera, por ejemplo, una discoteca donde fueran desde personas mayores, ¿ya? Con una iluminación adecuada, personas mayores hasta jóvenes, que pudiéramos convivir. Es tan enriquecedor. Y en ese sentido, creo, Gabriela, que lo que estás haciendo tú es de un beneficio para toda tu comunidad donde estás permeando, que es maravilloso. Así que yo de verdad te felicito. Yo mañana justo a las 11 estoy al aire, así que no puedo escucharte, pero después cuando quede grabada,
Yo la voy a ver y me encanta lo que estás haciendo, me encanta también que hayas planteado el tema que a ti te diagnosticaron autismo y la verdad es que nadie se daría cuenta de eso porque eres una mujer que conecta, eres una mujer que habla muy bien, eres una mujer que comunica también de manera muy... Claro, pero eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve, sí. por supuesto que sí. Lo que, claro, yo creo que también eso es como culturizar un poco sobre qué son las discapacidades. Muchas veces vemos a personas discapacitadas y vemos pero no sabemos la lucha que está detrás, lo difícil que es aprender ciertas maneras de poder integrarse a un mundo que no está hecho para nosotros. Entonces es muy importante también, a mí me encanta usar un concepto, que es el de reconocimiento mutuo. Se trata de entender, muchas veces las personas me dicen, oh, jamás me lo habría imaginado. Y le digo, si me vieras cómo tengo que prepararme para poder hablar contigo, claro. Sí lo habrías identificado. Y yo creo que eso también para mí es una responsabilidad, mostrar que a muchas otras personas que me han hablado, me han contactado, me dicen que genial poder ver esto porque, no sé, mi hija es autista, yo soy autista y creo que también hay otras discapacidades que son invisibles. De todas y maneras. Es muy importante que el reconocimiento mutuo signifique, no importa qué limitaciones tú tengas, en el sentido de que vamos a encontrar un apoyo, puedes desarrollarte en la sociedad y a ese futuro es el que queremos ver, esa es la humanidad que queremos ver. Como dice el Congreso Futuro, ¿qué humanidad queremos ser? ¿Cierto? Gabriela, muchas gracias por esta conversación linda, profunda. Hemos tenido puras conversaciones profundas esta semana, me encanta. Que te vaya súper bien mañana. Muchas gracias. Vamos con todo. Nos vemos. Nos vemos.